movimiento periódico y empezamos a hablar sobre un concepto que es la oscilación. Entonces, describir oscilación, los pongo acá. Ponemos un cuerpo con masa m, vamos a decir que se mueve sobre una guía horizontal sin fricción, como una pista o un riel de aire, o sea, es una superficie donde la fricción es casi nula, de modo que solo pueda desplazarse en el eje X. El cuerpo está conectado a un resorte de masa despreciable que puede estirarse o comprimirse. Y el extremo izquierdo del resorte está fijo, ¿verdad? Que va a ser este extremo que tenemos acá en el dibujo. Ese va a estar fijo y el derecho va a estar unido al cuerpo que está oscilando. Ese es el sistema que vamos a usar al principio para describir el movimiento armónico simple. La fuerza del resorte es la única fuerza horizontal que actúa sobre el cuerpo. Entonces vamos a incluir como única fuerza horizontal la fuerza del resorte, que eso de física 1, no sé si en algún momento se acordarán que era menos K por X, ¿verdad? Que lo vamos a volver a tratar. Solo rapidito, recuerden que la fuerza del resorte era menos K por X y este menos lo que me indicaba es que la fuerza iba en sentido contrario hacia donde se desplaza el oscilador. ¿Qué sé yo? Si tengo el resorte, tengo la masa y la masa se mueve hacia allá, entonces el resorte está jalando a la masa hacia el otro sentido. Por eso esa masa va a llegar a detenerse y cambiar luego de dirección. Ese es el significado del signo menos, para que lo tengan pendiente, ¿verdad? Por si sale un falso verdadero o algo así. Ok, estas otras tres características pongo acá, que son importantes saberlas, para definir nuestro sistema de coordenadas. Cuando vayamos a estudiar estos tipos de movimientos, el origen será la posición de equilibrio donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Entonces, si yo tengo un resorte y ustedes tienen que definir dónde pongo mi X igual 0, tienen que ponerlo en el punto donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Entonces, vamos a hacer aquí un dibujo. Esta es la superficie, aquí ponemos un resorte y aquí está la masa. Supongamos que ahí la masa no está ni estirada ni comprimida. Entonces, este punto de acá será mi X igual 0. Si el resorte se mueve hacia allá, empieza a correr en los X positivos. Y si el resorte se mueve hacia allá, empieza a correr en los X negativos. ¿Verdad? Eso hay que tenerlo claro. El punto máximo donde llega a esa masa le vamos a llamar amplitud. Entonces vamos a tener en el movimiento armónico simple dos amplitudes, una A y una menos A, con la misma magnitud, que son los puntos máximos a donde llega esa masa que está oscilando, moviéndose de extremo a extremo. X es la componente del desplazamiento del cuerpo con respecto al equilibrio y también es el cambio de longitud del resorte. Por eso a X le vamos a llamar distancia de comprensión. Solo puede haber oscilación si hay una fuerza de restitución que tiende a regresar el sistema a la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué significa esto? De que se necesita esa fuerza del resorte, que esa va a ser la fuerza de restitución, que va a tender que esa masita, cuando está en A, quiera volver a menos A, y cuando está en menos A, quiera volver a A, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos estos dibujos donde X0, el resorte estirado, tira del deslizador hacia la posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces, tenemos este otro, donde cuando X es menor que 0, el deslizador se desplaza a la izquierda, es lo que yo les decía, que ya estos, si tomamos esto como X0, todo lo que está acá son negativos. Y el X mayor de 0 sería en el caso que se mueva a la derecha del origen. Ok, ya con esto podemos hablar de algunos conceptos. Amplitud, ya hablamos de la amplitud, que es la denotada con A, y de la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio. Aquí tenemos el ejemplo de este resorte que está oscilando. Podemos decir que la posición de equilibrio viene siendo como por acá, y él oscila alrededor de esa posición.
los puntos máximos, ¿verdad? Vamos a llamarle amplitud, puede ser como acá, ¿ves? Llega hasta acá, ahí está. Y el otro llega como por acá, entonces más bien mi x igual 0 sería acá, por aquí, ¿verdad? Y él está ahí oscilando la masa, ¿verdad? Vamos a hacerlo acá. Si yo tengo un resorte conectado a una masa, sabemos que el x0 es el origen, el resorte se moverá a la derecha hasta un punto A y se moverá a la izquierda hasta un punto menos A, y esa es la amplitud. Ahora, vamos a decir que una vibración completa es un ciclo, va a ser un viaje de ida y vuelta. Ahorita hacemos un problema donde tengamos que analizar eso. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi masa en este punto y yo la jalo hasta la y la suelto, un ciclo se completa cuando la masa haga todo este recorrido hasta menos A y vuelva al punto A. O sea, donde yo la suelto, cuando vuelva a ese punto, ahí se completa un ciclo. El periodo es el tiempo que va a durar completando ese ciclo, ¿verdad? Eso lo habíamos visto antes con el movimiento circular. El tiempo, si teníamos una partícula en el extremo del movimiento circular, el tiempo que dura la partícula volviendo al mismo punto era un ciclo. Perdón, era un periodo, ¿cierto? El tiempo que dura haciendo ese ciclo. La frecuencia es el número de ciclos en la unidad de tiempo y siempre es positiva. Entonces la frecuencia nada más es el inverso del periodo. Y las unidades que vamos a dar para esta frecuencia van a ser los hertz. No confundan esta frecuencia con lo que antes conocíamos como frecuencia angular, ¿verdad? Es distinto. Además de que la frecuencia angular está dada en radianes sobre segundo o revoluciones sobre segundo. Hay una fórmula que relaciona ambas, F y W, que es la que tenemos acá, ¿verdad? Para poder ahora sí hablar de la frecuencia angular, que en parte es la misma velocidad angular que ustedes vieron en el capítulo 9 y en el 10. Ok, ya conociendo esos conceptos, podemos profundizar en lo que es movimiento armónico simple. Entonces, movimiento armónico simple es cuando la fuerza de restitución, vea que esto es importante, que lo sepan, es directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio. La oscilación se denomina movimiento armónico simple, que se abrevia movimiento armónico simple. Una característica que tiene este movimiento cuando son resortes es que el resorte, no sé si se acuerdan de física 1, tenía que cumplir algo que se llamaba la ley de Hooke, ¿verdad? Que no todos los resortes cumplían. Pues en este caso se tiene que cumplir para que podamos usar esta formulita, que era lo que se conocía como resortes ideales, que le hablamos al inicio. Cuando yo hablo entonces de la fuerza de restitución, en el movimiento armónico simple, digo que esa masa unida al resorte tiene una cierta aceleración, que está dada por esta fórmula. La primera es algo de física 1, recuerden que la aceleración era la segunda derivada de la posición, y la segunda es lo que vamos a usar ahora más que nada, ¿verdad? K, la constante de resorte, M, la masa del objeto que está oscilando y X, la distancia que se está comprimiendo o, o que se está movilizando. Entonces, esa aceleración es importante lo siguiente, para que lo tengan en cuenta, porque puede preguntarse, si yo tengo la masa, ¿verdad? En el X igual 0, aquí está el resorte, ¿qué sucede en el X igual 0? En el X igual 0, si vemos, la fuerza es menos K por X. Entonces, la fuerza que hay en el X igual 0 es 0. Aquí no hay fuerza neta. Entonces, como no hay fuerza neta, la aceleración es 0. Recuerden que la ley de Newton, sumatoria de fuerzas, es igual a m por a. Y si esto es igual a 0 es porque la aceleración es 0. Entonces, cuando pasa por el equilibrio, podemos decir que la aceleración es 0. ¿Qué pasa cuando la masita se mueve hasta donde está la amplitud? En este punto de la amplitud, ya la masa deja de moverse porque se va a devolver, ¿cierto? Entonces, como deja de moverse es porque la fuerza en este punto, la fuerza es máxima. Como la fuerza es máxima, si ven la sumatoria de fuerzas,
la aceleración es máxima. Entonces, en los puntos de amplitud, la aceleración es máxima. ¿Por qué les digo esto? Porque vean que la fórmula de aceleración en X es igual a menos km por X. Pero si yo les pregunto a ustedes cuál es la aceleración en la aceleración máxima, no les puede ser que no se les pregunte cuál es la aceleración en la amplitud, sino cuál es la aceleración máxima. Entonces tienen que de teoría saber que en la amplitud se da la aceleración máxima. Entonces agarran el dato de amplitud y lo meten en esa ecuación como un X y ya obtienen la aceleración máxima. Por eso la aceleración máxima también se da con esta ecuación. Menos K entre M y en vez de X lo sustituyen por la amplitud. Este dibujo que viene en el libro es como una relación entre movimiento circular y las ecuaciones del movimiento armónico simple. Entonces es como cómo llegan a eso, ¿verdad? Sería bueno que lo lean un poco, así súper rápido. Es un experimento. Aquí tenemos en el punto P un, un punto que cuando esta bolita de acá, la esfera que dice esfera en la tornamesa giratoria, pasa por ese punto, va generando un punto acá. Cuando pasa por acá, genera un punto acá. Cuando pasa por acá, genera un punto acá. Cuando pasa por acá, genera un punto acá. Entonces, ese movimiento repetitivo hace ese movimiento armónico simple, que es oscilando de amplitud a menos amplitud, de amplitud a menos amplitud. Y de esta forma se puede relacionar ambos movimientos. No se va a entrar en mucho detalle en esto, ¿verdad? Más que todo en la resolución de los problemas. Aquí les dejo las ecuaciones resumidas. Movimiento armónico simple, la frecuencia angular, la frecuencia en Hertz y el periodo. Entonces este primer capítulo, en la primera parte, casi que con estas tres ecuaciones y lo que es de teoría, las características que dijimos antes, se pueden resolver muchas cosas. Periodo y amplitud en el movimiento armónico simple. Entonces, en el movimiento armónico simple, el periodo y la frecuencia no dependen de la amplitud. Eso es importante. Vean que esto también se puede preguntar, o en un falso verdadero está apenas. En el movimiento armónico simple, el periodo y la frecuencia no dependen de la amplitud. Una forma fácil de ver eso es en un péndulo. Si yo tengo un péndulo, ¿verdad? Y yo ese péndulo lo suelto a esta amplitud, ¿verdad? Porque esto es una amplitud y va a llegar a la misma altura del otro lado, ¿verdad? Y vuelve otra vez a esta altura y hace esto repetidamente. Entonces, va a durar un cierto tiempo. Si yo lo suelto de más arriba, va a durar el mismo tiempo. Entonces, vean que no depende del periodo de la amplitud. ¿Por qué va a durar el mismo tiempo? Y porque va a caer más rápido, entonces él se cae más rápido, pero el tiempo, el periodo se mantiene, ¿verdad? El periodo es lo que se va a mantener. ¿Qué sería el periodo en un péndulo simple? Sería que si lo suelto de acá, él haga esto. Llega hasta acá, hasta la otra amplitud y regresa otra vez al mismo punto. Entonces, es una característica. Luego dice que una mayor amplitud implica que la masa alcanza valores mayores de X y se va a someter a fuerzas de restitución mayores. Entonces, si lo que tengo es el sistemita con el resorte y la masa oscilando para allá y para allá, ¿verdad? Entonces, si yo jalo esta masa, entre más jale esa distancia X, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar si se mantuviera el movimiento armónico simple? ¿Y que va a aumentar los valores de cuando se devuelva al otro lado, se va a comprimir más el resorte. Y la fuerza de restitución va a ser diferente, pero el periodo sí se mantiene. Lógicamente hay un límite, habría que ver cuál es la constante del resorte, ver cuál es el límite de ese resorte, porque puede quebrarse o puede reventarse. Vamos a ver. El desplazamiento, la velocidad y la aceleración en el movimiento armónico simple. Otra cosa importante de este capítulo es la ecuación del movimiento armónico simple. ¿Por qué digo importante? Todo es importante, pero ¿por qué es importante esto?
¿Qué quiero que profundicen acá? De que en los capítulos siguientes se va a utilizar mucho ecuaciones de este tipo, ¿verdad? Que me van a describir el movimiento de un objeto en un movimiento ondulatorio. Entonces es bueno ir viéndolo desde una vez. Entonces, vean que la posición ya sea de la masa que está en el oscilador o de la masa que está en el péndulo simple, cualquier masita que se esté moviendo en movimiento armónico simple en una dimensión, ¿verdad? Va a depender de la amplitud y del coseno de este ángulo, donde W es la frecuencia angular, T es el tiempo, puede ser el tiempo, qué sé yo, el tiempo cuando la partícula está a 2 metros, el tiempo cuando está a 4 metros, el tiempo cuando está la amplitud, eso va a depender de lo que ustedes quieran calcular, y phi es algo que se llama ángulo de fase, que van a tener que cuál es el ángulo de fase dependiendo del movimiento del oscilador, que ahorita vamos a ver con qué se calcula. Entonces, esta ecuación es importante porque muchas veces en los problemas se les indica que construyan una ecuación de la posición para un sistema tal. Entonces, ¿qué es lo que nada más encuentran? Amplitud, encuentran frecuencia angular y encuentran el ángulo de fase y lo escriben de la forma que viene acá. Lógicamente, si se les preguntan que se les pide una ecuación en función del tiempo, entonces el tiempo no lo encuentran, el tiempo lo dejan ahí porque va a estar en función del tiempo. Tenemos estas características, ¿verdad? Que vamos a leer, que es lo que yo les decía, cómo saber el ángulo de fase. Entonces aquí se los dejo para que no les cueste buscarlo en el libro. Entonces dice, en el movimiento armónico simple, la posición es una función periódica sinusoidal en el tiempo. ¿Qué significa que sea sinusoidal? Que tenga esta forma que tenemos, ¿verdad? Que sea una función coseno. Entonces, sabemos que un cambio de masa o de la constante del resorte altera el periodo de la oscilación. ¿Ves? Esto sí lo puede alterar. Estas dos cositas. Ya habíamos visto que la frecuencia y la amplitud no. El periodo no depende de la amplitud. Ok. Luego dice, la constante phi es el ángulo de fase que nos indica en qué punto del ciclo se encontrará el movimiento cuando t es igual a 0. Entonces, si ustedes quieren ver cuál es el ángulo de fase, entonces lo que se hace es fijarse. Si tienen una gráfica, pues bien, porque se fijan en t igual 0, que t igual 0, ¿verdad? Es esta línea de acá. ¿En qué punto está en t igual 0? O sea, si sale de la amplitud, si sale del origen o si sale de menos amplitud. Y aquí le dejo los parámetros. Aquí les pongo las ecuaciones que interesan, todas las del movimiento armónico simple. Vean que también podemos determinar cuál es la velocidad de esa masa que está oscilando con esta ecuación de acá, que de hecho esa ecuación de velocidad que viene ahí es lo mismo que yo agarrar esta ecuación que hablamos antes de desplazamiento y la derive. Entonces, lo voy a hacer solo para que lo vean por si se les pide en algún momento esa derivación. Vean que X es igual a coseno de WT más phi. Sabemos que la velocidad es igual a dx, entonces es derivar esa ecuación. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Eso es la regla de la cadena. La primera derivada es la amplitud, es una constante de 0, entonces queda 0. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Cuál es la derivada de un coseno? Bueno, si no se acuerdan, pueden hacer esto. Saprissa campeón, Saprissa campeón, Saprissa campeón. O San Carlos, o no sé. Depende de lo que ustedes vean. Y ponen 2 menos acá. Entonces, la derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de menos seno es menos coseno. La derivada de menos coseno es seno. Y la derivada de seno es coseno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Entonces, ponemos un menos, ponemos seno de WT más phi. Y sacamos la derivada de lo de adentro. Como estamos derivando con respecto al tiempo, la derivada de adentro es W. Entonces la velocidad queda como menos W por A seno de WT más phi. Y aquí está. Esa es la ecuación que ponen acá. Bueno, aquí ya la tenemos. La aceleración igual, si yo derivo esa ecuación de velocidad, obtengo esta de acá. ¿Verdad? Que sería la derivada de seno es coseno y volvemos a sacar un W, entonces queda ese W al cuadrado. Ahora, esta que tenemos acá, ¿qué sería?
pues eso sería la aceleración en X, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, antes habíamos dicho que X era A coseno de WT más phi. Entonces, esto de acá es X. Esa es la misma ecuación que veníamos hablando antes. Una forma de encontrar el ángulo de fase cuando no sabemos de dónde arranca el movimiento del objeto que está oscilando es con esta formulita de acá. Vean que para poder usar esa formulita necesitan conocer la velocidad sub cero. ¿Qué significa? Ese v sub cero y ese x0 tienen que ser como corresponder. O sea, si yo pongo una velocidad de 2 metros sobre el segundo, entonces tengo que poner la posición en la cual habían 2 metros por segundo. ¿Ves? Entonces tienen que corresponder. De esa manera, si los usamos bien, me va a dar el ángulo de fase. Qué sé yo, que tal vez el problema le den a usted el dato de cuál es la velocidad cuando pasa por el origen y ya tenga el origen, que es cero. O cuál es la velocidad cuando pasa por la amplitud y ya tenga cuál es la amplitud, cuál es la velocidad cuando pasa a la mitad de la amplitud y ya tenga cuál es la mitad de la amplitud. Otra cosa, ¿verdad? Como en física 1, hay que ver que podemos graficar no solo distancia versus tiempo, también se puede graficar velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Entonces, si yo grafico velocidad versus tiempo, como es el ejemplo que tenemos acá, los puntos más altos de la ecuación lo que me dan a mí son las velocidades máximas. Entonces, si se les da, qué sé yo, una respuesta breve, una grafiquita de estas de velocidad versus tiempo y se les pregunta cuál es la velocidad máxima, ustedes nada más se fijan cuál es el punto más alto de esa ecuación y esa sería la velocidad máxima. Si en una respuesta breve se le da esta gráfica de acá y se les dice, se les pregunta cuál es la aceleración máxima, es nada más de fijarse cuál es el punto más alto. Y eso será nuestra aceleración máxima. Que también si les damos una ecuación de posición-tiempo y le preguntamos cuál es la amplitud máxima, entonces, o bueno, la amplitud ya ella es máxima, es ver cuál es el punto más alto, ¿verdad? Acá proyectado en el eje vertical. La energía en el movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de que la fuerza ejercida por un resorte ideal es conservativa. ¿Qué significaba que era conservativa? Que la energía total, ¿verdad? En este caso iba a ser constante. La masa empieza a oscilar y siempre va a tener la misma energía por toda la vida. Que es algo muy idealista, porque lógicamente usted pone un resorte a oscilar y vamos a tener que analizar el desgaste del resorte cuando hace fricción con lo que lo esté sosteniendo, la masa haciendo fricción, pero es un tema que complica la matemática en sí y es lo de oscilaciones amortiguadas. Entonces, es conservativa la fuerza del resorte, la fuerza de restitución también se llama así, y las fuerzas efectúan trabajo. ¿Cuáles son las fuerzas verticales de esta masita? De ahí, la normal y el peso. Acuérdense que de física 1, el trabajo es un producto punto, ¿verdad? Entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, cuando el ángulo entre los dos era 90, entonces ese producto es cero, que es el resultado de todo producto punto de dos vectores perpendiculares va a ser cero. Ni la normal ni el peso hacen trabajo, ¿verdad? Ok, así que se conserva la energía mecánica total del sistema. Y vamos a hablar de la energía mecánica total como lo siguiente. La energía cinética de la masa, la energía debida al movimiento de la masa, más la energía que le aporta el resorte. Vean que K es la constante del resorte y X la distancia que se comprime y se descomprime. Y todo eso lo podemos ver igual a esto, un medio de K por la amplitud al cuadrado, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos a preguntar por la energía total y se les da datos de velocidades, datos de posición para que usen
esa ecuación, o simplemente les damos el dato de amplitud y el dato de constante para que de una vez lo calculen con esta otra. De acá también es importante ver que nosotros podemos calcular, porque es útil saber cuál es la velocidad en cualquier punto, la velocidad en cualquier punto, que va a estar dada por esta ecuación. ¿Qué sería acá? La constante del resorte, m la masa, amplitud, y esa x es el valor de x en el cual yo quiero encontrar esta velocidad. Entonces, para que vean que con esa ecuación yo podría encontrar entonces la velocidad en cualquier punto. Ese más o menos lo único que indica es que lo ponen ahí dependiendo hacia dónde se mueve. Un ejemplo, si ustedes definen que la derecha es positiva y que la izquierda es negativa, que es lo común nosotros, entonces cuando la flecha verde va hacia la derecha, entonces Vx es positiva, y cuando esa flecha verde va hacia la izquierda, Vx es negativa. Entonces, péndulo simple. Entonces, ¿qué conocemos como péndulo simple? Ya más o menos hemos hablado de él en el transcurso de esta videotutoría. Es un modelo idealizado que consiste en una masa puntual suspendida de un cordón sin masa y no estirable. Es muy fácil de hacer y de hecho es como lo más factible a la hora de querer hacer un experimento en la casa, ¿verdad? Entonces, eso es una masita, una cuerda, y en la cuerda coloco una masa y nada más lo pongo a oscilar. Con esto fue que se iniciaron a hacer una de las primeras oleadas de relojes que eran con péndulo. Lógicamente, si ustedes hacen un péndulo ahorita en su casa, no va a ser armónico simple todo el tiempo. El movimiento armónico simple lo mantiene por un tiempo pequeño. Ya después empieza a haber resistencias, fricciones en la cuerda y un montón de cosas del mundo real, que no es del mundo ideal, que hacen que la bolita en algún momento se detenga. Entonces, para péndulo simple, decimos, ideal, ¿verdad? Si la masa se mueve a un lado de su posición vertical, oscilará alrededor de dicha posición. ¿Qué quiere decir eso? Decir que vamos a hacer acá una línea recta, aquí hay una cierta altura, ¿verdad? Que si esa es la altura, que usted lo soltaron, él se va a mover y va a subir hasta esa misma altura solamente. Y va otra vez a regresar, y otra vez, y otra. Y si el movimiento es armónico simple, lo va a hacer por toda la vida. La fuerza de restitución se debe a la gravedad. ¿Ves? En el caso pasado, que lo que teníamos era una masa en un oscilador moviéndose horizontalmente, la fuerza de restitución era la fuerza del resorte. En este caso, la fuerza de restitución es el peso, porque es la fuerza que va a causar que se esté moviendo. Vamos a verlo acá. Entonces tenemos que sería esta de acá. Y vean que esa fuerza, conforme se va moviendo, va teniendo ciertas componentes. Si ustedes ven un eje vertical que vaya con la cuerda, o sea, si dibujan un eje vertical con la cuerda y el horizontal de 90 grados con ese eje, el peso entonces va a tener un cierto ángulo y ese peso va a tener componentes que le llamamos componentes en X y la componente en Y. Entonces, esa restitución se debe a la gravedad. La tensión solo actúa para hacer que la masa escriba un arco. O sea, esa fuerza tangencial viene siendo algo similar a cuando movimiento circular, una fuerza que le llamábamos fuerza radial, que iba hacia el centro, que era la que causaba que el objeto tuviera una trayectoria circular. Eso va a ser la tensión. La tensión ahí solo va a curviar la dirección del péndulo y lo va a hacer que se mueva formando un arco. Entonces, como va a formar un arco, es importante recordar esas formulitas de S igual a R por zeta, ¿verdad? Poder saber más o menos esta distancia S, que sería el arco, el radio, que sería la longitud de la cuerda, y cita este ángulo de acá. Entonces es importante volver a retomar
esa ecuación del movimiento circular que se ve desde la escuela, solo que a uno se le olvida las cosas de la escuela. Entonces, luego dice, si la oscilación es pequeña, el periodo de un péndulo para un valor dado de gravedad depende solo de su longitud. Eso solo pasará para oscilaciones pequeñas, ¿verdad? Eso lo vamos a trabajar cuando estemos en el laboratorio de física. Para los que no han llevado física 2, vamos a trabajar todo esto y comprobar que todo esto sucede. Lógicamente, los datos no van a ser exactos, pero de eso se trata los laboratorios, que si no dan exactos, que ustedes discutan cuáles son los posibles errores, porque sabemos que no tenemos un sistema ideal. Aquí están las ecuaciones del péndulo simple, entonces vean que también podemos encontrar una frecuencia angular, que si usa la misma, raíz de k entre m. Lo que cambia acá es que podemos cambiar la k, ¿verdad?, por esta ecuación. Cambiar la k por esta ecuación, ya la frecuencia angular o la velocidad angular del péndulo cambia a estas dos expresiones. Y esas expresiones nos van a dar muchos cálculos. Vean que aquí la masa se canceló con la masa y queda esto. El periodo sabíamos que era 2pi entre W o 1 entre... Al cambiar el W por lo que mencionamos aquí arriba, tenemos esta nueva ecuación para el periodo de un péndulo, pero es un péndulo simple, ¿verdad? Que es el único que se mueve con un movimiento armónico simple. La frecuencia, como es el inverso del periodo, ya esto que está acá. Y listo. Les pongo esto acá, que dice que un péndulo largo tiene un más largo que uno corto. Se aumenta la fuerza de restitución, causando un aumento de la frecuencia y una disminución del periodo. Entonces, vamos a ver. En la posición de equilibrio, el centro de gravedad está directamente abajo del pivote. Ahora sí, en la posición de equilibrio, el centro de gravedad está directamente abajo del pivote. Aquí está el centro de gravedad, ¿verdad? Él se va a ir moviendo, y en algún punto va a estar acá, abajo del pivote. Lo vean, puramente abajo del pivote. Entonces, cuando este centro de gravedad esté aquí, ahí en ese punto, ahí es cuando decimos que el péndulo está en equilibrio. Otra cosa es que la distancia de O al centro de gravedad siempre la vamos a tomar como distancia D. Aquí está el pivote, aquí está el centro de gravedad y esa distancia va a ser la distancia D. El momento de inercia, aquí ya hay que tomarlo en consideración, del cuerpo alrededor de la estación es I y la masa total es M. Entonces hay que ver qué es lo que está oscilando, que si es la varilla larga, con el eje en un extremo o en el centro. Y recuerden que cada una de esas figuras tiene un momento distinto. Cuando el cuerpo se desplaza, como se muestra, el peso mg causa una torque de restitución. Entonces, acá en estos cuerpos ya aparece lo que es un torque. ¿Quién efectúa ese torque? La fuerza de restitución. ¿Quién era la fuerza de restitución? El peso. Entonces lo importante es saber que el torque es causado por la fuerza de restitución, el peso. Y este sería el brazo de palanca, ¿verdad? Entonces esas características es bueno que las sepan, ¿verdad? Y estas serían las ecuaciones para el péndulo físico. Estas dos. Péndulo físico de amplitud pequeña, ¿verdad? Esta para la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que varía? De hecho, normalmente en laboratorios se hacía una práctica con péndulo físico en donde se hacía con diferentes cuerpos para ver cómo variaba dependiendo de la inercia. Y se sacaba la inercia observando las figuritas que vienen en el capítulo 9. Y este sería el periodo, ¿verdad? Que también depende de la inercia y de esta distancia d, ¿verdad? Y eso sería todo. Deje sus problemas recomendados por si se terminan los problemas, pueden enfocarse en estos que están acá. Son con respecto al libro nuevo.